El amor y el respeto por las palabras son imprescindibles para escribir, para crear, para comunicar. Soy de las personas que creen que para contar buenas historias hay que mimar el lenguaje. Me fascinan las palabras y sobre todo el viaje que hizo cada una de ellas para llegar a nosotros y compartirlas con ustedes. Así que prepárense, porque hoy nos toca descubrir y compartir esas historias ocultas o no detrás de las palabras. Bienvenidos a Historias que Dicen. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Soy Miriam Castro, Michu, y los invito a este nuevo capítulo de Historias que Dicen. Quiero que me acompañen a recorrer la historia que hay detrás de las palabras. Hoy el término elegido, el vocablo, la palabra, es espejo, que hace referencia a una tabla de cristal que refleja aquello que tiene delante. Esa superficie pulida devuelve luz y resulta una imagen derecha, pero invertida en el eje normal del espejo. Aunque vale aclarar que también hay espejos curvos que se utilizan para producir imágenes, por ejemplo, aumentadas, cóncavos o disminuidas, convexos. O también para enfocar luz en un punto o simplemente para distorsionar la imagen reflejada. La palabra espejo proviene del latín vulgar spiculum, derivado del latín clásico speculum, proveniente del latín arcaico specere, que significa mirar. Pero en la Edad Media pasó a significar reflejar. Hay un escrito, está bueno contarles que en 1453 Alfonso de Toledo escribía en su invencionario Speculum Historiarum, o el espejo de las historias. Aunque la palabra espejo proviene del latín speculum, también está asociado a un género literario, no sé si sabían esto, que fue desarrollado especialmente durante la Edad Media, donde se detallaban las características morales e ideales de las personas que eran o pretendían ser influyentes en las sociedades de esos tiempos. Claro que dichos escritos no eran para cualquiera. Estaban reservados a los maestros, los príncipes y los legos. Por lo general eran escritos por monjes y destinados casi con exclusividad a la nobleza. Pero desde la antigüedad la literatura estuvo bien cerca de los espejos. Por ejemplo, Narciso, que causaba admiración entre los hombres y mujeres por su belleza, pero Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen. El sufrimiento de Narciso lo llevó a no poder comer ni dormir, porque aquella imagen lo atormentaba y desaparecía cada vez que se acercaba a ella. Su propia figura lo hechizó y persiguió hasta el mismísimo lugar de su muerte. También Medusa, si han escuchado la historia de Medusa, probó el poder de los espejos cuando Perseo colocó un espejo de plata pulida delante de su cabeza, plagada de serpientes que creaban la cabellera de la temible Medusa. Su espada hizo el resto. O la bruja malvada del espejo fue la encargada de anunciar a la madrastra de Blancanieves quién era la más bella de todo el reino, no sé si recuerdan. Y así nace de la mano de los hermanos Grimm un relato basado en celos, espejo mágico y un infaltable príncipe. Espejos para el mundo de la literatura. Reflejos de Borges, por ejemplo, y su conocida obsesión por sus mágicos destellos. En el Aleph, su narrador ve todos los espejos del planeta.
Ese objeto misterioso colocó, por ejemplo, a Alicia de Lewis Carroll en su interior. Allí todo formaba parte del mundo del revés. Una puerta a otra dimensión, un camino hacia la transformación, un reflejo que va más allá del razonamiento y acerca a la literatura a una realidad alternativa. Laberintos de espejos de diferentes épocas y autores que parecen perderse en ellos. Pero vamos a un cuento. En este caso elegí, para hablar un poco de este tema, que es fascinante, un cuento de Silvina Ocampo, casi el reflejo de la otra. Así que les voy a pedir que se acomoden, levanten el volumen, relájense y escuchen. Fue por televisión donde la vi. Me costó varias noches de desvelo. Primero por lo extraña que me pareció y segundo por lo seductora. Todo desaparecía a su alrededor. Reinaba en el centro de la pantalla, como cuando se mira el sol y desaparece el resto. La llamaban Lila Violeta, de modo que, al llamar a la una, llamaban instintivamente a la otra, y contestaba aceleradamente, cosa que no sucedía cuando llamaban por separado simplemente Lila o Violeta, sin recurrir al nombre compuesto que tanto éxito tiene desde el tiempo de María Magdalena. El nombre seducía a cualquiera. Dos flores de tan bonito color y perfumadas, una casi el reflejo de la otra, tímida, otra orgullosa, casi la coronación de la anterior. Pero esas dos flores no se entendían, o más bien dicho, nunca estaban de acuerdo en sus gustos, aunque físicamente se parecieran tanto. A Lila le gustaba la luz del día. A Violeta le gustaba la oscuridad más profunda de la noche. A Lila le gustaba la ciudad, el bar de la esquina, el ruido desenfrenado de las fiestas, el gusto a fritura, las confiterías más elegantes. A Violeta, por lo contrario, el campo, los hombres barbudos, el asado con cuero y, como aficionada a la música, los conciertos al aire libre. A Lila le gustaba el teatro, el palco balcón, las cortinas de terciopelo rojo, las escalinatas interminables y las pinturas del plafón. A Violeta el silencio más apacible, el silencio a la orilla de un lago desierto, las playas donde nadie iba a veranear, donde sopla solo un viento que se lleva hasta las carpas. A Lila le gustaba bordar, le gustaba hasta el aviso luminoso de corte y confección de una calle de Bursaco, donde soñó que aprendía el oficio de modista sin mayores dificultades. A Violeta le gustaba el piano. Tocaba escalas a hurtadillas, sin descanso, a la hora de la siesta, cuando se lo permitía, para adquirir agilidad en los dedos. A Lila le gustaba el órgano, porque era más grandioso y podía hacerse oír en una iglesia. Le gustaban los perros. Siempre quería recoger uno abandonado, aunque fuera muy feo. A Violeta le gustaban los pájaros, y cuando en los jardines acudían a bandadas a besarle los pies, aunque no les llevara amiguitas de pan, ni alpiste, ni lechuga. A Lila le gustaban los vestidos de etiqueta, aunque no fuera a fiestas, los collares de filigrana y muchas puntillas y cuellos de arminio. A Violeta le gustaban los pantalones vaqueros, suspiraba por ellos, pues nunca estas niñas podían darse los gustos por no estar la una con la otra de acuerdo. Ni siquiera en los alimentos. A Lila le gustaban los duraznos, las mandarinas, el budín del cielo. A Violeta las yemas acarameladas, nunca bastante dulces. Solamente las manzanas verdes, nunca bastante verdes. Un día conocieron a un joven.
que llegó de visita a la casa como mandato del cielo, trayéndoles de parte de la madrina que vivía en el campo un paquete muy bien hecho, atado con cordones de colores. Lo abrieron. Y dentro de otro paquete una caja que estaba llena de duraznos, mandarinas y manzanas verdes. «Qué bien conoce nuestros gustos», suspiró Violeta, arrodillándose junto a la caja que había posado en el suelo. Y acariciando una manzana, exclamó: «Lástima que no sea deliciosa». Lila se alegró más que Violeta. Sin cuchillo, sin tenedor, sin plato, para no tener que limpiarlos después, comieron luego de ofrecer al joven las frutas. Conversaron hasta la noche sin poder separarse, como siempre. A Lila le gustó el muchacho, a Violeta más, pero nunca se puede saber el grado de embeleso que produce un recién llegado. «No te vayas», le dijeron. «¿Pero dónde dormiré?», preguntó el joven. «Aquí, sobre el felpudo», gritó Lila. «Serás mi perro favorito. Por ustedes hago cualquier cosa, hasta volverme perro». Y se puso a ladrar. «A mí no me gusta», protestó Violeta. «¿No te gusta que me quede?». «No me gustan los perros», protestó Violeta. «Voy a tocar el piano. Algo que les haga llorar». «¿Por qué?», preguntó Lila. «Porque me queda mejor llorar que reír», contestó Violeta. En un banquillo con un almohadón bordado se sentaron frente al piano. Y mientras Violeta tocaba el piano, sintió que Lila y el muchacho se besaban, con el mismo ruido que ella hacía para llamar a los pajaritos. Se odió a sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué fingir alegría cuando el corazón está lleno de presentimientos?, pensó. Sobre la mesa, un frasco verde brillaba. Era un remedio calmante, de minúsculas pastillas que en número exagerado podían ser mortales. El vaso era bonito. Inspiraba posturas bonitas al que lo sostuviera. «Voy a matarme. Morir. Dormir. Tal vez soñar será la única solución para no verlos más», pensó. «Tengo el arma a mano. Nadie se dará cuenta». Violeta, con el vaso de agua en la mano, empezó a tragar las píldoras sin molestias. Admirablemente, y a medida que tragaba, miraba al muchacho, ignorando a Lila, que interponía su mirada con olas de rencor. «¿Qué comes?», preguntó el muchacho. «Grajeas», dijo. «¿Quieres probar?». «¿Cómo se parecen ustedes?». «Es claro que sí. No sé a cuál quiero más. Tenés que elegir». «Vos tenés que elegir», gritó Violeta a Lila. «No puedo». Nadie advirtió que simultáneamente se estaban muriendo Lila y Violeta. Pero yo sí. Un día, en la realidad y no en la pantalla, tendría que suceder todo esto. Y sucedió, porque tuve la fatal idea de visitarlas, amando más a Lila que a Violeta, y seducido más por Violeta que por Lila. Asistí a la muerte de la primera y al suicidio de la segunda. Los pulsos se detuvieron simultáneamente, como si no fuera bastante vivir 2 veces la misma historia, una en la pantalla, la otra en la realidad. Casi el reflejo de la otra. Silvina Ocampo. Pero además del cuento de Silvina Ocampo, les quise traer un cuento mío, así que sigan escuchando y después me dirán qué les parece. Reflejos. Siempre creí que los reflejos obedecían, que estaban ahí para repetirnos, para asegurarnos que éramos nosotros. Hasta que empezó a pasar. No fue de golpe. Primero detalles mínimos.
El reflejo de la ventana no copiaba exactamente mi postura. El de la cuchara parecía observarme un segundo más. En el vidrio del celular mi cara tenía algo distinto. Pensé que era el cansancio, pero empecé a evitarlos. Tapé espejos, bajé la mirada. Dejé de usar superficies brillantes. Aún así, los sentía, como si algo del otro lado estuviera atento. Una noche, la luz se cortó. Quedé a oscuras, rodeada de sombras y superficies negras. Por primera vez no había reflejos. Respiré aliviada, hasta que entendí. No era yo quien los estaba evitando. Eran ellos, los que ya no necesitaban verme para imitarme. Reflejos. Espero que les haya gustado los dos cuentos, el de Silvina Ocampo y el mío. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio y recuerden que pueden escuchar Historias que Dicen todos los viernes a las 19 horas en www.radiosentipensares.com y que el programa se retransmite los domingos a las 20. Viernes 19 horas con retransmisión los domingos a las 20. Y también recuerden que si quieren escuchar de nuevo cada capítulo, compartirlo, comentarlo y por supuesto suscribirse, pueden hacerlo acá, en mi canal de YouTube. Buscan como Miriam C. Historias y pueden entrar a todos los cuentos y ahí sí ponerse a escuchar en el momento que quieran y que puedan. Gracias por acompañarme. Esto fue Historias que Dicen. Hasta la próxima.